Nosotros trabajamos eso en el marco de las investigaciones que hacemos en el campo de las ciencias sociales sobre política y narcotráfico en la Argentina, que es una línea de investigación nueva que yo estoy llevando a cabo en la Universidad Nacional de Quilmes. Ahí lo que estamos estudiando en las grandes ciudades de la Argentina es cómo se va desarrollando mercados ilegales de drogas y cómo en realidad las redes criminales que operan esos mercados ilegales están fuertemente subordinadas a las estructuras policiales y cómo estas son recipiendarias de la delegación del gobierno del territorio por parte de los gobiernos políticos. Entonces ahí hay una suerte de entente, contubernio entre gobiernos políticos que le dan a la policía el manejo del territorio, que lo consienten que la policía gobierna los territorios de manera ilegal, porque la política sabe de que hay connivencia entre policías y criminales y que no se trata de manzanas podridas, sino que son circuitos institucionales muy consolidados de vínculo con el mundo criminal. Y por otro lado, la policía que regula esos mercados. Cuando vos tenés alto nivel de violencia en la confrontación entre grupos narcos y demás, es porque la policía levantó el pie o se fracturó o hay internas policiales, pero en general lo que estamos observando en las grandes ciudades, el último libro que yo publiqué, estudio 3 casos donde se ve esto en la provincia de Buenos Aires, la policía regula el narcotráfico, establece las pautas de juego, reprime a algunos, permite a otros. Es mucho más que liberación de zona. Liberar zona es no formar parte del negocio, es decir, dejar hacer y cobrar a cambio una dádiva. En cambio acá hay asociación, acá hay una suerte de vínculo estrecho. Algunos jueces en algunas causas judiciales que nosotros estudiamos interpretan de que sin la intervención de la policía ese fenómeno narco no se hubiera podido desarrollar, o sea que es un componente clave del emprendimiento criminal, ¿no? Lo que no podemos hacer es el eufemismo de decir vamos a la guerra contra las drogas y no conocer en detalle esto. El segundo problema serio es no entender que la policía forma parte del problema, porque necesitamos una policía para abordar estas cuestiones, pero no esta policía. Entonces, ahí uno de los ejes fundamentales nuestros es un observatorio que mida cuánto delito hay, entre otras cosas cuántos mercados ilegales y cuáles son las redes criminales que lo regulan, porque el Estado y la sociedad tienen que conocer este problema. Le guste o no le guste escucharlo, vos tenés que saber que esto es un problema serio y severo. Y en segundo lugar, crear a nivel federal una agencia federal que se dedique a estos temas. La Argentina no tiene una policía especializada en estas cuestiones. Tiene 4 fuerzas federales fragmentadas, cada uno con su estrategia, mucho dominio y cooptación de la DEA, que es la policía norteamericana en materia de control de drogas, pero que tiene intereses muy particulares de la DEA, digamos, no son nuestros intereses. Por ejemplo, a la DEA no le importa mucho los mercados internos en la Argentina, le importa más bien el tráfico internacional a través de la Argentina. Bueno, es un problema de prioridades. Sin embargo, este gobierno, el anterior también, trabajó mucho pegado a la DEA. La DEA fue el gran órgano de gestión y de construcción del diagnóstico en esta materia. Nosotros creemos que hay que hacer un diagnóstico propio, como todo país soberano, en Europa se hace así, y a partir de allí empezará a trabajar este conjunto de tramas. Partiendo de un supuesto básico, digamos, el narcotráfico va a haber siempre, es imposible el narcotráfico cero. Hace 40 años Naciones Unidas dijo tenemos que ir a un régimen de prohibición total porque hay que extinguir el consumo de droga y extinguir el tráfico internacional de droga. Desde aquel entonces hasta acá todo creció. Creció el consumo, creció el narcotráfico, crecieron las redes criminales, creció la corrupción estatal vinculada al narcotráfico. Es un fracaso estruendoso. Hay que empezar a revisar otros esquemas. Uruguay, por ejemplo, empezó a despenalizar el consumo y la tenencia para el consumo. ¿Por qué? Porque quiere sacar del circuito de respuesta penal un problema que es de salud, o en todo caso es un problema cultural. Hay gente que consume de manera recreativa, no de manera problemática, pero no es un problema de seguridad eso. Si vos respondés con el aparato penal problemas que son pautas culturales o temas de salud, estás errándole el vizcachazo. Ahora, eso encubre lo más importante, que el sistema penal no trabaja sobre organizaciones criminales complejas. Entonces, metemos presos pibes que andan con un porro en la calle, pero las grandes organizaciones siguen funcionando al amparo del propio Estado y de la connivencia policial. Entonces, acá me parece que tenemos un problema que tenemos que resolver así, a calzón quitado, no hay otra. Todo delito de crimen organizado toca el poder, porque el crimen organizado se expande y se perpetúa comprando circuitos de protección estatal. Una de las grandes inversiones de los criminales en las tramas complejas es tratar de manejar policías, manejar jueces, manejar sectores políticos. Entonces, inevitablemente vos, si trabajás esto, vas a llegar a estructuras de poder. Entonces, tiene que haber un acuerdo político en la Argentina que es, con el delito no se jode. O se hace política
o se hace delito. Si vos te financiás con esta policía que gran parte de los recursos los abreva de los mercados ilegales, entre ellos de droga, de personas y demás, entonces estás con un problema. La política está participando de una actividad, de un emprendimiento criminal y espurio. Entonces ahí me parece que hay que haber reglas de juego claro. Si vos te metés con el delito de poder, vas a llegar a estructuras de poder. Lo primero es, los vecinos de Luján tienen el derecho a saber cuánto delito y cuántas violencias hay en Luján. Y esto no ocurre hoy en día porque el municipio de Luján, obviamente las estructuras provinciales no miden cuánto delito hay, el delito es un tema oculto. Entonces lo primero que tenemos que tener acá es un observatorio que mida cuánto delito hay, de qué manera, dónde se esparce, cómo se expresa, cómo se manifiesta y desde ahí tomar decisiones políticas. En segundo lugar, lo que no hay es una estructura de gestión especializadas. Acá en Luján me parece que se cree que esto es un problema de comisarios. Entonces está de moda colocar comisarios retirados que en realidad tienen la cabeza de hace 40 años atrás y que se formaron como policía en una realidad muy diferente a la realidad que hoy atraviesa inclusive una sociedad como Luján, que si vos la comparás con el conurbano bonaerense es de mucho menos conflictividad, pero que hoy tenés problemas de violencias y delitos mucho más complejos que el Luján de hace 20 años atrás. Entonces, uno tiene que atender estos problemas con un poco más de inteligencia. El gobierno tiene que fortalecer la capacidad de gestión en esta materia a nivel municipal. Por ahí vamos nosotros. Marcelo, ¿por qué con Randazzo? Por dos razones fundamentales. Porque a nosotros nos interesa mucho la gente que tiene capacidad de gestión. Randazzo fue el mejor ministro de Cristina Fernández y una persona que resolvió problemas a lo largo del gobierno. Planifica, tiene equipo de gestión y resolvió temas claves, la SUBE, el problema del transporte, el tema de los documentos. A nosotros nos parece que gestionar el Estado es muy complejo, no se puede con una banderita ir 3 veces por semana a aplaudir a la presidenta de la Casa Rosada en las fiestistas que organizaba Parrilli. Así no se gestiona el Estado. Y en segundo lugar, porque nos interesa discutir el armado político, porque Cristina hace 2 años nos dijo que la herencia del proyecto nacional y popular era Daniel Scioli. Nosotros creemos que Daniel Scioli no estaba a la altura de poder continuar lo mejor del kirchnerismo en aquel entonces. Entonces queremos discutir la democratización de ese espacio. A nosotros no nos gusta que nos dirija un dirigente que no tiene estampa para eso, que es Máximo Kirchner. Y hoy el jefe político del kirchnerismo es Máximo Kirchner. El hombre en las sombras es Máximo Kirchner. Nosotros no vamos a dejar convertirnos en un sector interno de la cámpora. Y eso es Cristina y eso es el kirchnerismo. Entonces queremos poner en tela de juicio esto. Salga como salgan las elecciones, nosotros vamos a ir a la construcción de un peronismo democrático y moderno.